Del Frente Renovador, Sergio Massa. Muy buenas noches, diputado, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo le va, Andrés? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, aquí con Emiliano Jiménez, hablando del tema de Brasil y que tiene que ver también con la corrupción, ¿no?, que salpica al Brasil y a nuestro país, inclusive con esta empresa constructora de Odebrecht. Sí, yo creo que es más profundo. Yo creo que tiene que ver con que tengamos la capacidad de tener una ley del arrepentido, sí, que tengamos una ley de extinción de dominio, porque no se trata solamente de que haya investigaciones, sino que se rompan las cadenas de complicidad, pero sobre todo que nos devuelvan la plata que se robaron. ¿Cómo? Creo que los argentinos lo que quieren es que tengamos una ley que permita recuperar lo robado. Lo hemos hablado con el Emiliano, con otros diputados del Frente Renovador, con usted mismo. Es un reclamo de la sociedad que no existía en otro momento. No solo que vayan presos, sino que devuelvan el dinero mal habido. Sí, usted sabe que Graciela Camaño y yo en la Cámara de Diputados impulsamos arrepentido y extinción de dominio. Eso hoy está en el Senado. Hoy tuve una reunión con el senador Pichetto. Me garantizó y se comprometió a que en poquitos días tengamos arrepentido y enseguida después extinción de dominio. Así que esperamos que en los próximos días la justicia tenga las herramientas para romper las cadenas de connivencia, pero sobre todo para mostrarle a los argentinos que recupera la plata de aquellos que se enriquecieron con la corrupción. El día que la sociedad vea que el barco de Jaime se transforma en plata para un programa de salud, o que los bolsos se transforman en plata para un jardín de infantes, la sociedad va a volver a creer. Massa, ¿cómo le va? Soy Emiliano Jiménez. Le pregunto por la actividad de esta mañana en Tecnópolis. Usted estuvo presente allí junto con el presidente en el lanzamiento del programa Argentina sin narcotráfico. Usted fue uno de los principales impulsores de políticas, o por lo menos sus iniciativas en campaña redundaban en términos de políticas contra el narcotráfico. ¿Cómo le cae esta decisión que ha tomado el presidente? ¿Se siente escuchado de alguna manera o coincide o dicide en los términos de este lanzamiento? Mire, a mí me alegra mucho que todas las fuerzas políticas, que todo el arco político, hoy me alegró ver a gobernadores como Juan Schiaretti o Gerardo Morales, de ver a Hermes Wiener, obviamente de ver la convocatoria del presidente, porque en definitiva los chicos que mueren por el Paco no son peronistas, radicales o del Frente Renovador, son pibes argentinos que están pagando la ausencia del Estado. Sí, y ya que estamos hablando de este tema, Massa, ¿cómo frenamos la inseguridad? Porque la verdad que golpea a todo el país, no a un solo distrito. Mire, lo primero que tenemos que hacer en el caso de lo que son los grandes centros urbanos es animarnos a aplicar el decreto de Escudo Norte 2, pedirle a las Fuerzas Armadas que ayuden logísticamente, no que intervengan, que ayuden logísticamente a las fuerzas federales en el cuidado de la frontera y asignar a las fuerzas federales a acompañar a las fuerzas de seguridad provincial en cada uno de los rincones de los centros urbanos donde tenemos serios problemas de inseguridad. No solo Rosario sangra, el conurbano también sangra, y lo que tenemos que lograr es que en la Argentina tengamos la capacidad de, más allá del partido político, de más allá del color partidario, avanzar en un programa de lucha contra el narcotráfico y contra la inseguridad que trascienda a los gobiernos, que pase por encima al gobernante y que avance como política pública. Claro, pues son políticas de Estado, como en otros países, ¿no? Digo, son políticas de Estado a lo que usted se refiere, que trasciende a un partido político. Parece que no nos está escuchando. Si nos está escuchando el diputado Massa. Sergio, ¿nos escucha? Yo no escucho. Bueno, lo hemos perdido por un momento. Estábamos hablando de este tema importante, ahora lo vamos a recuperar, Andrés, seguramente, al diputado Massa. Un tema importante, ¿no?, el de la inseguridad. Y me gustaría preguntarle ahora, cuando retomemos el contacto, esto de la función policial dentro del esquema de inseguridad, de lo que conocemos como inseguridad, ¿no? Veo que la mayoría de los políticos, no sé si te pasa lo mismo, Andrés, en el análisis que haces todos los días de la información,
por lo general se refieren al problema... A ver, ahí está, nos recuperamos la conversación con Sergio Massa. Sí. Sergio, ¿nos escucha? Perfecto. Sí, claro. Decíamos, Sí. Bien ahora. desprendíamos de su análisis que usted se refiere a las políticas de Estado que superan a los gobiernos, ¿no? Absolutamente. Mire, el plan de la Argentina en materia energética tiene que ser a 20 años. No podemos estar todos los años discutiendo una cuestión de tarifa. El plan de seguridad tiene que ser a 20 años, porque le tenemos que dar certezas a la ciudadanía de que gobierne quien gobierne, nos vamos a ocupar de devolverle la paz, la tranquilidad. De lo que estamos hablando es de la vida. Usted sabe, Massa, que recién mientras no estaba en el aire, les contábamos con Andrés, algo que viene pasando, le diría, reiteradamente en la conversación con los dirigentes, con los políticos que tienen responsabilidad institucional o la tuvieron o que la van a tener mediante el voto popular. Y es esto de, usted decía, el plan a 20 años de seguridad. En la mayoría de los países donde la seguridad no es un problema, se da una particularidad que yo les diría que pasa a ser clave por la repitencia. Hay enormes índices de equidad social y económica. Claro. Y nosotros vemos acá, o no sé si es su caso, por eso le damos la palabra para que analice, en que por lo general se habla de inseguridad como un problema policial. Y yo digo, quizás estos países le prestan mucha atención a la fuerza de seguridad, no digo que estén desprotegidos, ni mucho menos, pero cuando uno revisa las estadísticas, son los países más equitativos los que tienen menos inseguridad. ¿Por qué acá seguimos hablando como un problema policial casi exclusivamente? Es que sin duda, en paralelo, tenemos que definir dos cuestiones. Una cuestión que tiene que ver con la calidad educativa y la posibilidad de que no haya deserción escolar, porque creo que el cambio más importante es el cambio cultural que permite que tengamos la capacidad de tener una educación que forme en el valor del respeto a la ley. Y después, en materia de lucha contra la pobreza, la Argentina tiene que animarse a, de alguna manera, distribuir mejor el ingreso. Mire, nosotros hoy nos reunimos con el senador Pichetto y uno de los temas que estamos planteando es el de la recuperación del ingreso frente a la inflación. Sí. Los beneficiarios de planes sociales, los beneficiarios de la asignación universal, los beneficiarios de la jubilación mínima perdieron 14,6% de ingreso respecto en promedio, respecto de la inflación, aún con los 2 aumentos del año. ¿Qué significa esto? Ni más ni menos que un jubilado que en febrero compraba con su ingreso 100 paquetes de yerba, hoy compra 86. Entonces, lo que tenemos que hacer es animarnos a usar el Estado como instrumento de mejora del ingreso de la gente. No hay que tener miedo a la palabra subsidio, no hay que tener miedo a la palabra redistribución. Tenemos que animarnos además a cobrarle impuestos a aquellos que la ganan fácil. Estamos planteando que paguen impuestos a las ganancias extraordinarias los que ganaron con el dólar futuro. Estamos planteando que tengamos un impuesto extraordinario sobre las utilidades a los dueños del juego. Estamos planteando además el impuesto a la renta financiera. En la Argentina necesitamos equilibrar la carga, porque cuando usted hoy mira la matriz tributaria, los que menos tienen son los que más impuestos pagan en proporción. Sí. Ayer entrevistamos en la nota del día también a un dirigente de su espacio, un excelente dirigente como Daniel Arroyo, y él nos decía que no puede ser que en el país como mínimo existan 800.000 chicos que pasen necesidades básicas, como por ejemplo no tener un techo digno y pasar hambre. Sí, sobre todo en un país que produce alimentos para 400 millones de personas y que tiene 40 millones de habitantes. Creo que si no tomamos conciencia de que ese es el rol del Estado, el de igualar para arriba, no vamos a poder evolucionar como sociedad. Y nadie se desarrolla en una sociedad que no se desarrolla. Massa, recién usted decía no hay que tenerle miedo a la palabra subsidio, ¿no? Y realmente parece que el gobierno nacional, no digo que haya tenido miedo, pero sí llegó al poder con ansias de reducir la amplitud de los subsidios. ¿Usted cómo analiza todo este entramado relativo al tarifazo, lo que puede llegar a venir, el cambio que va a proponer el gobierno? Mire, a fines de abril planteamos que habían entrado con una motosierra a un quirófano. Sí. A un quirófano a operar usted entra con un bisturí, no con una motosierra. Y desgraciadamente,
y digo desgraciadamente porque perjudicó a millones de familias argentinas. El diagnóstico que hicimos se cumplió, se lo advertimos al ministro Aranguren, se lo advertí por carta al presidente con mucho respeto, indicándole que tenía la posibilidad de parar la pelota, de volver para atrás. Bueno, ahora la Corte ordenó parar la pelota y volver para atrás. Razonabilidad en el precio es fundamental, y una tarifa razonable cuando el que consume el servicio lo puede pagar, porque los servicios públicos son monopólicos. Usted no puede ir a elegir si le cobran cara la luz a otro que le dé luz. Usted no puede ir a elegir a otro que le dé gas. Usted tiene un solo prestador del servicio del uso de gas. Hay muchos indicadores económicos de los cuales podríamos hacer mención, pero uno de los que se conoció hoy es que el empleo en la construcción cayó el 14,4% en junio, el peor nivel de la última década, ¿no? Y es grave. Mire, en el mismo dato del INDEC usted se encuentra con una situación que describe a las claras cómo está el mercado de trabajo en la Argentina. Y por eso hoy, entre las cuestiones de agenda legislativa que nos planteamos junto al senador Pichetto, está la Ley de Promoción del Empleo, que lo que hace es que el Estado ayude, que la empresa tenga beneficios y que, por ejemplo, aquel que tiene un plan no tenga incompatibilidad para entrar al mercado de trabajo.